Pero ahora nos vamos a otra área de la vida del país en la que también se procura, como pasa en economía, se procura el sometimiento, ¿verdad? Se procura satisfacer las imposiciones extranjeras, foráneas, colonialistas. De esto se trata esta audición, denunciar los distintos métodos en las distintas áreas de la vida nacional donde se impone la colonización, la hegemonía del nuevo orden mundial, de la cleptocorporatocracia. Y bueno, el instrumento fundamental es el poder coercitivo de la norma, porque detrás de este ajuste hay una norma que lo hace coercitivo, se utiliza la facultad de coacción del Estado para imponer estos números. En ese mismo orden de ideas debemos inscribir la política que lleva adelante el fiscal de corte, el fiscal general inconstitucional, cediendo a las presiones del Departamento de Estado, exigiéndole a los dóciles legisladores uruguayos que adapten, ¿verdad?, el Código del Proceso Penal a un sistema, a una estructuración que lo primero que da es impunidad a los corruptos. Eso es lo más importante. Que quede bien claro, las modificaciones que introduce el fiscal inconstitucional Jorge Díaz a instancia del Departamento de Estado de Estados Unidos y que viabilizan los gobernantes del fraude amplio y de la oposición es para asegurar impunidad a los corruptos, a los que funden Pluna, ANCAP, Banco República, UTE, Antel, OCE. Que quede bien claro. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en un proceso de ataque a la soberanía nacional, en un proceso de ataque a la Constitución de la República. Es fundamental para esta gente que quiere impunidad atacar la Constitución de la República, porque la Constitución de la República es la primera contención institucional jurídica contra los corruptos. Es lo que el fiscal Enrique Viana nos va a explicar y que él denomina proceso desconstituyente. Bienvenido, Enrique. Bueno, Gustavo, un placer, gracias. Sí, en efecto, yo creo que tenemos que enfocar un poco desde una perspectiva más alejada de los detalles técnicos, qué es lo que se pretende introducir con esto del nuevo código del proceso, con el nuevo proceso penal. Yo ya no uso ni siquiera la palabra código. Creo que la ley de la creación del servicio descentralizado de las fiscalías, el nuevo código del proceso penal, la ley, el proyecto de ley de nueva ley orgánica de las fiscalías también, el proyecto del proceso penal abreviado, forman parte de es una constelación de elementos que forman parte de eso que tú dices. El objetivo final, la finalidad última de todas estas modificaciones es crear un mecanismo de impunidad a los delitos de corrupción. En este sentido creo que se observa con cierto de reojo, con cierto recelo, con mucha preocupación y con mucho apuro lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que vivimos una suerte de síndrome Cristina. ¿En qué consiste este síndrome Cristina? Cristina quiso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, quiso cambiar el proceso penal también. A nivel provincial ya se había cambiado el proceso penal, se había pasado de un proceso inquisitivo, donde la investigación la dirigían los jueces, a un proceso acusatorio. A nivel provincial, en casi todas las provincias hay un código de proceso penal, y en casi todas las provincias argentinas eso se modificó. Pero ella quiso dar un paso más, y ella quiso modificar el proceso penal federal, el que llevan los jueces federales, quitándole a los jueces federales la posibilidad de investigar determinados crímenes y otorgándole esa potestad a una fiscalía sumisa con una procuradora general muy cuestionada como la doctora Gils Carbó, que respondía directamente a los mandamientos del gobierno kirchnerista. No lo logró porque, entre otras cosas, los jueces federales no quisieron perder ese poder. Se demostraron rebeldes frente al intento de quitarles ese poder. Ahora, ¿qué tipos de crímenes investigan, entre otros, los jueces federales? Los crímenes de corrupción, los crímenes de la corrupción pública, los crímenes de los funcionarios públicos, que meten la mano en donde no tienen que meter la mano. Eso fracasó, Cristina fracasó, y hoy está de alguna manera, con ciertos bemoles y ciertos matices, sufriendo el hecho de no haber podido dominar la justicia.
¿Cuál era el procedimiento de dominio de la justicia? Establezco un proceso acusatorio donde el fiscal es el que mueve el asunto y domino a los fiscales. Si domino a los fiscales, tengo la puerta de entrada al juzgado. Si el fiscal no mueve la llave o el pestillo para abrir la puerta de entrada al juzgado, no se entra nada al juzgado. Si yo soy Poder Ejecutivo y domino ese mecanismo, me aseguro a mí mismo mi permanencia en el poder. ¿Por qué? Porque nunca se me van a poder imputar delitos. ¿Por qué? Porque los fiscales responden a mí. Y entonces, como los fiscales responden a mí y pasamos a un proceso acusatorio, yo soy juez y parte, yo soy rey. Yo vuelvo a los tiempos de la Bastilla. Yo decido quién va preso y quién no va preso. Y obviamente no voy a mandar preso a mis propios congéneres. Correcto. Nosotros estamos hoy muy apurados por ir a un sistema que cierre perfectamente lo que Cristina no pudo cerrar, quitándole a los jueces la posibilidad de indagar los delitos comunes y de indagar los delitos de corrupción. En ese camino nos llevamos por delante la Constitución, en un mecanismo, como tú decías, como hemos comentado tantas veces, de una suerte de proceso desconstituyente o deconstituyente. Esta expresión no me pertenece, el doctor Mariano Grondona ya hace muchos años que la usó, y en el Uruguay viene muy bien, porque el Uruguay tuvo un proceso constituyente bastante largo, que quizás algunos lo podamos remontar incluso hasta 1810 con la Junta de Mayo, 1811 con la Revolución Artiguista, 1825 con la Declaración de Independencia y de Unión a las provincias argentinas, y 1828 con la Convención preliminar de paz y la influencia de los estados extranjeros, y 1830 con el nacimiento, la partida de nacimiento, pero hubo una gestación, un proceso constituyente muy bien marcado, muy delineado, que no es ajeno al nacimiento de otras naciones, más pequeñas y más grandes. Hoy estamos viviendo los pasos hacia atrás, estamos dando pasos de involución. Y estamos volviéndolo, ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de los problemas del poder de las grandes corporaciones y esos nuevos señores feudales. Estamos volviendo al feudalismo, donde el Estado se convierte nada más que en un señor feudal más que tiene que pactar y transar con otros señores feudales. Y contratar. Pero este proceso, exacto, y contratar. Este proceso de constituyente supone, entre otras cosas, una descomposición de la República, una disolución de los conceptos de República. Supone violación de la soberanía, porque si vienen fiscales de Colombia y fiscales del Departamento de Estado o agentes del FBI a decirte cómo tienes que hacer un proceso penal, obviamente estamos ante un mecanismo de injerencia de funcionarios públicos de un Estado extranjero en la cabeza de funcionarios públicos uruguayos. Eso es grosero, para quien lo diga, ¿no? Ya es así, sola esa circunstancia, hace 12 años hubiera merecido 3 o 4 muñecos colgados, linchados en la puerta de la Universidad de la República, que hoy está muy limpita y muy bien arregladita, sí. y no se ve nada de ese tipo de cosas. Y con toda la academia a favor de este proceso, bueno, por supuesto. Pero decíamos, objetivo, impunidad para la corrupción. ¿Por qué hay que modificar la Constitución para todo esto? Porque la Constitución es un freno a la corrupción. Desde 1830 se dijo que el que investiga los crímenes, en aquellos artículos 113, 114 y 115 de esa Constitución, los actuales artículos 15, 16 y 22, se dijo que el que inicialmente investiga los delitos es el juez. Guste o no guste, eso es lo que dicen los artículos 15 y 16 de la Constitución. El artículo 15 lo voy a leer porque hay que leerlo permanentemente. Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiéndose mi pena prueba de él por orden escrita del juez competente. Inmediatamente dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez bajo la más seria responsabilidad tomará al arrestado su declaración dentro de las 24 horas y dentro de las 48 horas lo más empezará el sumario. ¿Quién empieza el sumario? ¿El fiscal? No, el juez. Bueno, esto que luego se continúa con una etapa posterior, que sí es la etapa acusatoria, que es el artículo 22, todo juicio empezará por acusación de parte o por acusador público, no refleja que el proceso tiene 2 etapas. Una que maneja el juez y otra que promueve el fiscal. En la acusación. Y sin modificar esto, queremos trastornar esto,
y el proceso que se pretende hoy imponer, le quitamos al juez esa posibilidad de empezar el sumario y se la damos al fiscal. Es el fiscal el que va a tener toda el sartén por el mango, como diría el expresidente Mujica, en todo el proceso. Un fiscal especial. Un fiscal especial. Con un estatuto especial. Exacto. Y ahí vamos a otra violación de la Constitución. Porque cuando la Constitución habla del Ministerio Público, primera cosa, no dice Ministerio Público. Cuando la Constitución habla del Ministerio Público, no dice Fiscalía General. No. Cuando la Constitución habla del Ministerio Público, dice, en el artículo 168, número 13, del fiscal de corte y los demás fiscales letrados de la República. Individualmente, pluralidad de magistrados, no magistrado único, no institución, no mecanismo institucional, no corporación, no corporativismo, todo lo contrario. Y lo remarca, no referido a los fiscales, pero sí referido a los jueces, José Yauri en 1830 ya, porque él dice que siguiendo Montesquieu, no estaba inventando nada, la pluralidad de magistrados es lo que permite frenar al poder, no que haya un magistrado único. Resulta que hoy, por ley, queremos romper eso y queremos ir a un corporativismo, crear una corporación que la Constitución no prevé. Y en eso conversábamos el otro día contigo, que en materia de derecho público, en materia de derecho constitucional y en materia de instituciones del Estado, institución del Estado que no está prevista en la Constitución, y ustedes me van a decir, hay muchas, pero que no está prevista en la Constitución, es ya de por sí inconstitucional. ¿Por qué? Porque al revés de los hombres que pueden hacer todo salvo lo que está prohibido por la ley, los funcionarios públicos, las instituciones, solo pueden hacer lo que la norma, y en especial la norma constitucional, autoriza a realizar. Esto es fundamental, Enrique. Sí. Vamos a repetir, porque esto es muy importante para el ciudadano común que no está familiarizado todo el día, como estamos nosotros, con el tema de las normas jurídicas. Para la persona física, para el ser humano, el principio es la libertad. Exacto. La libertad de acción, la libertad de ejecución de actos. Muy bien. Pero para las personas jurídicas, para la ficción de la persona jurídica, es al revés. Solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Exacto, solo lo que el estatuto les permite. Solo lo que el estatuto, si tú usaste bien, correctamente la expresión personas jurídicas. Puede haber personas jurídicas privadas, una sociedad anónima, o puede haber personas jurídicas públicas, que son las instituciones del Estado. En ambos casos, lo que pueden hacer, y lo único que pueden hacer, en el caso de la sociedad anónima, es lo que está establecido en el estatuto. El contrato, claro, si se salen del estatuto, están actuando en forma irregular. Y en el caso de las personas públicas, con mucho más rigor, lo que establece el estatuto. ¿Cuál es el estatuto de las personas públicas en toda nación que se digne de ser una república? La Constitución. Entonces, no se puede crear una institución llamada Fiscalía General si es que la Constitución no la prevé. Exacto. Menos se puede inventar que esa institución es un servicio descentralizado, y allí vamos a la vista del doctor Gutiérrez, cuando claramente dice que la función del Ministerio Público, que es una función esencial del Estado, que le debe pertenecer al Poder Ejecutivo en determinadas características, no puede ser supuestamente delegada a un mecanismo de servicio descentralizado. Es cierto, hay algunos, ahora lo acabo de escuchar al doctor Rizo Ferrán, lo acabo de leer al doctor Rizo Ferrán, que dice que no, pero lo que pasa es que cuando las fiscalías estaban en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, estaban sometidas a mayores rigores que ahora que están en un servicio descentralizado. Mira, tú hablaste ahora hace un ratito de que en las nuevas fórmulas del poder se utilizan métodos de esclavitud, métodos de sometimiento. Yo hago este matiz. No es el sometimiento en principio con la pistola en la cabeza o con el cuchillo. Ahora vi que el doctor, por favor, que el señor Michelini acaba de decir que están con el cuchillo en la garganta, que hay que apurar este código. Bueno, pero acá no es un problema de cuchillo en la garganta ni de pistola en la cabeza. Esto es otra cosa que dice también Mariano Grondona en alguno de sus artículos en el Diario de la Nación. Las dos fórmulas que utiliza la nueva política son la estafa y la extorsión. Son dos mecanismos de convencimiento.
obviamente, uno de convencimiento por engaño, por la error, estafa, claro, la estafa, inducción ahí está, inducción en error, y el otro el mecanismo de presión, si no haces tal cosa te pasa tal otra. Correcto. Muy bueno eso que estás diciendo. Y bueno, entonces, en todo esta instauración de este mecanismo vemos permanentemente ambas cosas, el engaño y la extorsión, como fórmulas de apuro, como fórmulas de promover estos mecanismos. El doctor Rizzo Ferrán, cuando dice eso que dice, nos está engañando. Nos está mintiendo, como nos están engañando la cátedra, porque no voy a ser injusto con el doctor Rizzo Ferrán, como nos está engañando la cátedra de Derecho Procesal, como nos está engañando el Colegio de Abogados, como nos está engañando la Asociación de Magistrados, como nos está engañando el Fiscal General, como nos están engañando algunos integrantes del gobierno. Porque hay otra gente, hay otros integrantes del sistema político que realmente de esto no entienden nada. Entonces, y lo confiesan. Claro, y lo confiesan, y obviamente al que no entiende es mucho más fácil de engañar. Claro. ¿Y dónde está el engaño? Las fiscalías, conforme a la Constitución, son individuos que ejercen el Ministerio Público. El fiscal de corte ante la Suprema Corte de Justicia y nada más que ante la Suprema Corte de Justicia, y los fiscales letrados de la República dentro de sus jurisdicciones y dentro de sus materias ante los juzgados, ante los tribunales y eventualmente en una casación, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia también. Cada uno de ellos es el Ministerio Público. Cada uno de ellos actúa de acuerdo al mandato constitucional. Por algo el constituyente en 1934 previó que para designarlo se necesitaba 3/5 de los integrantes del Senado. En aquella época un país bipartidista suponía que los dos partidos se tenían que poner de acuerdo para designar a una persona. O sea que el fiscal no tenía que ser un fiscal del gobierno, sino que tenía que ser un fiscal de la República, que tenía que tener el consentimiento de la voluntad de los dos partidos en aquel entonces, lo que entrañaba de por sí que tenía que ser un individuo en principio no afiliado políticamente a esos dos grandes partidos en aquella época. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos este juego de la mosqueta, que fue la creación del servicio descentralizado, esto que el doctor Gutiérrez considera que es inconstitucional, como lo ha considerado quien habla, como lo considera el doctor Percivale, como lo consideras tú, Gustavo, y como lo consideran muchos fiscales y muchos jueces que no se animan a hacer lo que nosotros hemos hecho, que es ir a la Suprema Corte de Justicia a decirle esto es inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa? Al crearse ese servicio descentralizado, el vasito, imagínense el juego de la mosqueta con la pelotita adentro, el vasito pasó a un servicio descentralizado. ¡Ah, qué bueno! La estructura está más alejada del Ejecutivo. Mentira. Primer mentira. Los artículos 197 y 198 de la Constitución nos dicen que ese vasito más alejado está sometido a una vigilancia, a un control del Poder Ejecutivo que le permite hacer remociones, rectificaciones, observaciones. Entonces, esa supuesta independencia no es tal. Primera mentira. Segunda mentira. Dentro de esa cajita servicio descentralizado se establece un sistema de instrucciones y de unidad y de jerarquía, como ahora se pretende terminar de poner en esta nueva ley orgánica, que supone que, ¿quién manda ahí? ¿Cuántas voluntades hay? ¿Hay una voluntad por cada uno de los fiscales letrados de la República? No. Hay una sola voluntad, que es la del fiscal general. El fiscal general da instrucciones y directivas y establece el principio de unidad y jerarquía y de disciplina, te diría. Un sistema cuasi militar donde tenemos un fiscal general y fiscales soldaditos. En Colombia lo llaman fiscal general y fiscales delegados. Pues expresión más elegante, obviamente, que fiscales soldaditos. Pero eso sí, en Colombia tuvieron que modificar la Constitución, y nosotros lo queremos hacer sin modificar la Constitución, en ese proceso desconstituyente que ni siquiera se presta a la molestia de consultar para modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque consultar para modificar la Constitución significaría explicarle al pueblo todas estas cosas y muchas otras más que trataremos de ir a eso. Entonces, segunda mentira. No va a haber fiscales letrados de la República dentro del servicio descentralizado. Hay fiscales del gobierno de turno, punto. Fiscales delegados. Segunda mentira, segunda violación de la Constitución, y con eso le contestamos al doctor Rizzo Ferrán. Y el vasito, pero el vasito se mueve una vez más. El vasito del juego de la mosqueta con la pelotita adentro se mueve un poquito más. Porque ¿qué se han establecido? Protocolos de actuación conjunta de las fiscalías con el Ministerio del Interior, con los funcionarios policiales, con lo cual el vasito, vamos a hacer la reseña de cómo se movió el vasito. El vasito salió de dentro del Ministerio de Educación y Cultura y se fue a un servicio descentralizado, pero por un nuevo pase mágico vuelve al Ministerio del Interior. Y hoy tenemos fiscales que están trabajando mancomunadamente y que van a trabajar en el nuevo proceso penal dentro de las instituciones policiales, dentro de las comisarías o dentro de las regiones acá en Montevideo.
bajo un dúplex de autoridad entre el fiscal y ese fiscal delegado y ese comisario, pero que en definitiva han sido colocados dentro del Ministerio del Interior. Entonces, con este pase mágico que se hizo... Y el fiscal general. Bueno, por supuesto. Y el fiscal general. Con este pase mágico que se ha hecho, se empeoró notoriamente la situación de los fiscales. Ya no tenemos fiscales independientes. La independencia de los fiscales... Ahora yo he visto esa frase que yo la dije hace mucho tiempo, que el Ministerio Público había sido creado, que los fiscales habían sido creados a imagen y semejanza de los jueces, porque tenían que mantener... Los jueces tienen independencia individual e imparcialidad, y en los fiscales se traducía en independencia individual y objetividad. Ahora muchos dicen, pero eso ya no es moderno, tenemos que ir a cosas más modernas. Eso era antes, ahora no. Eso es la Constitución. Si quieren cambiar la Constitución, bueno, cambien la Constitución. Para eso van a tener que explicarle al pueblo para qué la van a cambiar y por qué la van a cambiar. Pero no hacerlo a través de una ley que se va a aprobar a tapas cerradas y a escondidas como se ha venido aprobando a la fecha de hoy. Como te decía, la Constitución es un freno a la corrupción, y lo que se está haciendo es romper ese freno. En la medida que nosotros dominamos el ejercicio del Ministerio Público, dominamos la Fiscalía, dominamos quién va preso y quién no va preso. Y en especial nos sirve que no vaya preso ninguno de los nuestros, para que el ciudadano lo pueda entender descarnadamente. Hay otras inconstitucionalidades que se plantean especialmente con el proceso lo que se llama el proceso penal abreviado, y voy a tratar de decirlas sintéticamente. Contigo las conversábamos el otro día. El proceso penal abreviado supone un no juicio. En el Uruguay se quiere establecer un mecanismo de proceso penal abreviado, que es el proceso por pactos en las comisarías, donde no va a haber juez, donde no va a haber juzgado, porque va a ser en la comisaría, y donde no va a haber juicio, que es lo más importante, porque el juicio se desarrolla en el juzgado y ante el juez. Lo único que se va a llevar al juez es una cosa ya digerida, ya pactada, con un individuo preso posiblemente, firmando pactos, saliendo y entrando del carcelaje de la comisaría, y eso se va a llevar al juez, y el juez va a decir amén, y punto. Y esa es la única intervención judicial. Eso es un proceso sin juez, sin juzgado, sin juicio, sin defensa, sin contradictorio, sin prueba, sin expediente judicial, y así podríamos, sin proporcionalidad del delito a la pena, sin respeto de la tipicidad legal, sin todas las garantías para las cuales se construyó el derecho penal y se ha venido construyendo hace 900, 1500 años hacia nuestros días. Se destruye totalmente eso. Y eso ha sido admitido por el doctor Pérez Manrique ahora en su comparecencia, porque dijo, bueno, esto es peligroso, porque es un proceso donde se va a llevar a la condena sin prueba. Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre todas las otras cosas, que no va a haber juicio. Pero no entiendo, dice el doctor Avalo Liu, ¿por qué pusieron el límite tan alto de los 6 años de penitenciaría como mínimo? Con lo cual entra el 95% de los delitos, por no decir casi el 99% de los delitos, en este mecanismo. Se deben haber equivocado, debe ser el máximo, no el mínimo, en fin. Patatín, No, doctor Avalo Liu, usted es un hombre muy inteligente. Usted es un hombre sumamente inteligente. Esto es, porque con esto... Primero que si no se llega al pacto, en ese 90% del sistema colapsa. Los fiscales no pueden llevar a las 24 horas al juez a llevarle este tema. En segundo lugar, porque dentro de ese límite entran los delitos de corrupción. Correcto. Bueno, no nos da más el tiempo, amigos. Por supuesto, el tema no quedó agotado, porque yo había prometido en mi cuenta de Twitter estudiar la contestación del fiscal Díaz a nuestra acción de inconstitucionalidad. Porque la contestación de Díaz, las conceptualizaciones de Díaz en su respuesta, es la confesión de la trampa a la que acaba de referir, a la estafa intelectual a la que acaba de referir Enrique Viana. Será el próximo lunes, amigos. Chiripa de bolsa para taparse el rabo.